Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast dedicado al evento especial entre Café y Café Fest. En cada uno de estos episodios, como ya viste, vamos platicando con algunos de los patrocinadores y algunos de los participantes del evento. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Avi de Azuquita, una cafetería que lleva muchísimo tiempo en la ciudad y nos vino a platicar sobre la historia del café y cómo se relaciona con ella y cómo ha pasado alrededor de diferentes etapas en Mérida. Es una plática muy interesante que te recomiendo que tengas tu café a un lado porque seguro se te va a antojar. Y bienvenido a este episodio. Hola, hoy tenemos un nuevo episodio. Espero que les estén gustando esta serie de capítulos que vamos teniendo. Y en el día de hoy, como ya vieron en la descripción, como ya vieron en el título, tenemos otra de las cafeterías que han estado con nosotros muchísimo tiempo en la ciudad de Mérida. Tenemos a Avi de Azuquita. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Muy contenta, un poquito nerviosa. No te preocupes, va a estar muy interesante. Y digo, ya hemos platicado un par de veces antes. Sí. Y sé que hay una historia muy, muy interesante que platicar y justamente por eso quería grabar este episodio. Creo que muchas veces, como te decía ahorita antes de empezar a grabar, a veces vamos a los lugares, y esto en general, ¿no? Pero pues enfocándonos en el tema de las cafeterías, pues vamos a las cafeterías, vamos a los lugares, vemos el espacio, vemos a la gente, vemos la marca incluso, pero hay veces muy pocos espacios donde podemos tener una conversación sobre de dónde viene, qué surge, cuál es la idea. Una cosa es lo que yo como usuario entiendo del lugar y otra cosa es lo que probablemente los dueños del negocio quieren transmitir del lugar. A veces es igual, a veces es distinto, a veces se complementan, ¿no? Pero como Azuquita lleva 9 años, sí. ¿no? 9 años, un montón de tiempo, es muchísimo. Si hoy decíamos, o hemos conversado muchas veces, ¿no? De hoy hay un crecimiento de cafeterías exponencial, hace 9 años no solo no había un crecimiento, casi no había, ¿no? Sí. Eran muy pocos. ¿Cómo era en ese momento? O sea, como meses antes de que abrieras la cafetería, ¿cómo estaba? ¿Cómo veías ese mundo? Era muy reducido el mundo del café. Casi no habían cafeterías, sí habían. me acuerdo que hubo como un artículo que las enlistaba. Okay. Y eran menos de 200, 190 o algo así cafeterías, pero contaba como las grandes y las que llevaban años, de aquellas que no cerraban de noche y demás, y las pequeñitas y todo eso. Y eran poquitas. Pero no había, como para empezar, como por la zona donde nosotros estábamos. Nosotros abrimos Azuquita en el 2014. Okay. Y yo en el 2011 comencé a vivir por esa zona. Entonces, pues por ahí no había nada. Si querías un café o tenías que acercarte al centro, pero incluso en ese entonces el centro no estaba tan de moda como ahora y era más bien irte hacia el norte, ¿no? Yeah. Las cafeterías y demás. Y así estaba el mundo de las cafeterías, casi no se conocían. Yo también conocí otra cafetería que estaba por Santa Rosa, y era así como los poquitos lugares, y de repente nos gustaba a Dani, que es mi esposo y socio, en ese entonces, por ahí del 2010, que todavía era como mi novio, íbamos, ¿no? De repente de que a algún lugar a tomar un café o a los lugares del centro donde se podían y demás, y era como que lo que conocíamos, lo que había, y era además en ese entonces cappuccino, el espresso y demás. Y, o sea, en ese momento, digo, estamos hablando que es 2014. 2014 abrimos. Ajá. Bueno, esto es 2000... Esto que te conté de lo de las cafeterías es entre 2010, 2011 más o menos. Ok, estamos hablando de hace 13 años. Ok, en ese momento, ¿tú ya tenías como cierto gusto por el café en particular? ¿Era nada más un pretexto para ir y platicar? ¿O cómo era tu espacio en ese momento? Era como el pretexto para ir y platicar con los amigos, porque además Dani no era
de aquí de Mérida, él vino a estudiar. Entonces, tampoco es como que pudiéramos salir fin de semana o en las noches porque él se regresaba a Campeche los fines de semana, entonces la oportunidad de salir era entre semana y más bien en la tardecita, porque además ninguno de nosotros tenía como que vehículo o algo así. Y pues ya en la nochecita, pues si te movías en camión, pues tenías que quitarte temprano para que pudieras llegar a tu casa sana y salva y todo. Entonces empezamos a salir y demás. Él en una de esas se movió y empezó a vivir por Montejo. Entonces, cuando él se mueve para allá, empezamos como que íbamos en la tarde a su casa y salíamos a ver qué lugares hay cerca y qué podemos ver, visitar cerquita. Y en Santana está un tostador de café. Estaba Don Fico. Y ahí conocimos como que el primer contacto con un tostador de café. Entonces empezamos a ver, ¿no? De que cómo se puede hacer en casa. Y él consiguió una prensa francesa, una de las chiquitas. De hecho, estaba Galerías El Triunfo ahí cerquita y ahí se compró Dani su primera prensa francesa y demás. Perdón que te interrumpa. Antes de eso era como, bueno, pues vamos a la cafetería, tomamos un cappuccino, tomamos un latte. No tenemos idea de cómo se prepara, o sea, es como, bueno, pues es una bebida más, ¿no? Hasta que llegan a Cafico, bueno, Cafico, que hoy todavía existe, y es donde viene el primer contacto de que, ok, esto es un grano, esto es, ¿no? Y es que además Don Fico era no sé, llegabas y te enamoraba de lo que te platicaba y con una emoción y te contaba y te describía y que mira, prueba esto y no sé qué. Y ahí fue como que el primer contacto. Después en el súper compró él una cafetera de esas Oster que sacan expreso y demás. Y yo una vez fui a la zona libre con mis papás y compré igual una maquinita. Entonces ya comprábamos café molido y ya preparábamos nuestras bebidas. Entonces de repente era así como que ir a la escuela en la mañana y llevabas tu termito con tu cappuccino o con tu café con leche o algo así. Y esto ya estaba en 2010, cerca de 2011, y salimos de la escuela. Entonces, cuando salimos de la escuela, yo pues empecé a buscar trabajo. Entonces, yo quería entrar en cocina, pero de repente me tocaba ir en X o Y lugar y pues no tenía experiencia porque solo iba a la escuela y en el último año pues era así como que las prácticas y la escuela y servicio social en la escuela y pues no trabajé. Entonces era así como que no, pues no tienes experiencia, no vas a aguantar. En ese entonces no había niñas trabajando en cocina, era puro varón. Mis compañeros varones conseguían trabajo mucho más fácil y pues en ese entonces uno iba y llegaba a solicitudes y nada. Entonces, en una de esas Don Fico me ofrece que si no me interesaba trabajar con él y pues le dije que sí. Empecé a trabajar con él de 8 a 5 y estaba yo con él y era más bien como atender el mostrador, porque de repente pues llegaban los clientes y era así como que despachar el café, si lo querían molido, si no lo querían molido, y apoyarlo ahí en el tostador. ¿Y cómo? O sea, esto estamos hablando del 2011. Ya era 2011. 2011, ¿Cómo, bueno, te tocó estar en el mostrador, o sea, ¿cómo veías a la gente? O sea, ¿llegaba pidiendo ya algo en específico? ¿Tenían cierto conocimiento? ¿No tenían nada? ¿Era como gente de que, lo que siempre me despachan? ¿O cómo ahí era? Ahí fue donde comenzó así como que el shock de que ya estoy aquí y llegan y me preguntan y ¿qué onda? No tengo idea. Entonces fue así como que, ¿sabes qué? Necesito saber un poquito más. Y tampoco había como demasiados libros y era así como que buscar un libro donde me explique qué onda con el café, como que los tuestes, diferentes como cafeteras o formas de preparar café. E incluso en ese punto yo no sabía, por ejemplo, lo de los métodos alternos y que si la Chemex, que si el... Ahí era prensa francesa, la máquina de espresso, o la italiana, y la moca, la que va en la estufita. Esas eran las que se conocían. Y de repente si llegaban, no sé, algún cliente
local, pero nuevo. Y me preguntaba, oye, ¿eso cómo yo lo puedo hacer en mi casa? Entonces ya era así como que a veces llevaba yo el librito y ya sacaba el libro y le digo, mira, sí lo puedes preparar, esta es la cafetera. Y como yo ya había comprado en Galerías El Triunfo, entonces le decía, mira, aquí está Galerías El Triunfo, cuesta más o menos tanto, puedes comprarlo, se te puede dar molido y lo preparas y no sé qué. Y así fue como que ese lapso. Tampoco duró tanto porque duré como mes y medio, 2 meses con Don Fico y ya después pues me cambié de trabajo, ya conseguí una cocina y me cambié. Y o sea, y en ese momento ya tostaban. Sí, ya tostaban. Él ya tostaba y era muy, no sé cómo decirlo, como muy aventado, que incluso me llegaba a poner a tostar a mí y me decía, sí, tú puedes, mira, no sé qué, y aquí le enciendes, y aquí no sé qué, y aquí se saca, y aquí lo vamos a enfriar, y hay que guardarlo, y hay que almacenarlo y demás. Entonces empecé a ver como a grandes rasgos todo lo que implicaba el proceso, ¿no? De repente me pedía, ¿no sabes qué? Hay que llamar para pedir café. Y yo, no, ¿cómo usted? Y él me decía, no, sí, llama, tú puedes. Y dile, y le vas a decir, y no sé qué. Y él, pues me guiaba, ¿no? De cómo hacer el proceso de pedir el café y no sé qué. Cuando llegaba, él lo iba a recoger. Entonces, ya cómo se almacenaba en su bodega, pues todo su proceso y su protocolo para el almacenado, el tueste, cuánto va a tostar, qué días más o menos se tuesta, o dependiendo del flujo de cuánto iba vendiendo y tostando y demás. Y, o sea, por ejemplo, es que otra vez, o sea, estamos hablando de hace 13 años, ¿no? Parece que 12 años más o menos. ¿Tú conocías algunos otros tostadores? ¿Él era el único? ¿Cuánto tiempo llevaba tostando? O sea... Exactamente no sé cuánto llevaba tostando. Yo recuerdo que sí, ya tenía mucho tiempo. Iba también mucho su papá, el Capi le decían. La verdad no recuerdo cuál era su nombre. Y entonces me acuerdo que llegaba el Capi y le decía, no, es que tú tienes que rotular tus bolsitas y los cambios y no sé qué. Y llegaban otras personas que eran igual de aquí de Mérida. Me acuerdo mucho de que ahí conocí también a Iván. Y Iván es el de Barismo en Yucatán. Entonces yo vi que ahí iba este chavo y le decía, bueno, en ese entonces más chavos todos, y le decía, oiga, mire, don Fico, no sé qué, tengo tal, como un folletito, un flyer de tal finca, no sé qué, si le interesa pedir o probar. Y ya él platicaba con don Fico de esas cosas. Ahí conocí a Iván y ya le pregunté, ¿no? ¿Y qué onda con él? Si tenía cafetería. Él tenía una cafetería que se llamaba Crepes, que estaba sobre Circuito Colonias, ahí por la Santa Rosa. Que además pues me quedaba súper cerquita de casa de mi mamá. Entonces yo a veces iba en la tarde, cuando salía de trabajar y demás. Íbamos ahí y era como que la oportunidad de poder platicar con alguien que anda en ese rollo y como que dudas y ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo le haces? Y ya él siempre igual súper dispuesto a compartir información, lo que sabía, que de repente nos mostraba, mira, es que conseguí este libro, y a veces veíamos el libro, que es la información que acerca del café, pues lo que se podía obtener hace 13 años. 13 años, sí. Sí, porque no es como que podías, bueno, en YouTube, a ver quién hace videos de, o sea, había pues nada, o sea, sí, era muy, muy complejo, ¿no? Sí, de hecho, no recuerdo que hubiera eso. Como que, voy a ver en internet cómo. Sí, absolutamente nada. Incluso googleabas cosas y te salían cosas que alguien subía en un blog, en un foro, cosas así. Pero pues a veces también, al menos yo pues desconfiaba de la fuente, porque cualquiera puede subir
cualquier cosa y tampoco puedes decir, lo vi en tal lugar y es cierto. Sí, era un momento raro del internet en el que había mucha información, pero no sabías, o sea, cualquiera podía subir cualquier cosa, ¿no? Entonces, en el sentido de que no había todavía unas fuentes tan fidedignas en internet, como que no se sentía regulado por algún momento, no es que ahorita lo esté, pero al final ya tienes como que ciertas personalidades, ¿no? Porque recordemos, o sea, no era como que pudieras seguirlos en Instagram y decir, mira, sí está haciendo esto. No, es un texto genérico que te encontrabas, ¿no? Uh-huh. A diferencia de un libro. Sí, y si tú querías un acercamiento, tenías que ir físicamente, como con Iván, íbamos a su cafetería y a veces estaba y teníamos la suerte de platicar, a veces no estaba y pues tomábamos el café y nos retirábamos y demás. Y así era, con Don Fico así fue. Empezamos como clientes y de repente íbamos a comprar café y nos quedábamos a platicar, no sé, media hora, a veces una hora con él y demás, en que se dio la oportunidad de trabajar con él. Y así era. Tenías que ir físicamente al lugar a ver si te topabas a la persona con la que te interesaba platicar y le buscabas plática para lograr resolver tus dudas o preguntarle si tú tenías, por ejemplo, fíjese que me pasó tal cosa. Uh-huh. ¿Qué sucede o por qué sucede? O ya él te explicaba, ¿no? Que a lo mejor es que estaba muy gruesa tu molienda o estaba muy fina tu molienda. O con él descubrimos también, era como una tacita para espumar la leche. Ajá. Y nosotros, porque ¿cómo lo podemos hacer? Porque no teníamos no tenemos la cafetera y demás. Y me dice, primero con la prensa francesa, y luego sacó él tenía uno que estaba re chévere, uh-huh. Y le hacías así, uh-huh. Y se quedaba como si fuera... sí, o sea, quedaba como con ese oxígeno y quedaba como sí, sedosita. Pero sí muy, ajá, como con las maquinitas que anuncian ahorita en TikTok, ajá, y demás. Sí. Pero con esa era de acero inoxidable todo. Y ya con él conocimos eso y ya podías preparar como que otra bebida o otro tipo de bebida con tus mismos utensilios. Y por ejemplo, o sea, ahorita decías de Iván y de Don Fico, que es chistoso porque creo que Don Fico directa o indirectamente influenció a un montón de personas. O sea, porque he platicado con muchas personas y muchos de esos como orígenes siempre es como que yo pasaba caminando por el centro y pasaba en esa cafetería y entraba porque, o sea, era como que, pues el olor es distinto, ¿no? Porque están ahí las máquinas, está ahí el café, a una cafetería, digamos, convencional o hasta lo que... Y de ahí como que empezó a gustar más y ya aprendí, ¿no? Yo recuerdo que yo trabajaba cerca de Santana, o sea, estaba muy cerca, y una vez pasé caminando por ahí y definitivamente, o sea, el olor de café es como que, ok, ¿qué es? ¿No? Y me acercaba, me asomé y vi que vendían café y entonces empecé a comprar el café para la oficina de ahí, y pues además estaba súper cerquita. Y ahí fue también cuando empecé pues no es como que me acerqué y pregunté y nada, pero por lo menos ya en mi como inconsciente estaba la idea de, ok, el café no solo es una bolsa del súper, ¿no? Sino puedes comprarlo aquí, existe este concepto de un tostador local, ¿no? Porque sobre todo cuando vivimos en una ciudad como Mérida, que pues es una ciudad antigua, pero no tiene tanto, o sea, no es una zona cercana a un lugar de café, ¿no? Donde tal vez si vas a Oaxaca, si vas a Chiapas, si vas a Puebla, si vas a Veracruz, tienen una cultura de café de cientos de años. Y hay tostadores que seguramente llevan ya un montón de generaciones. Yo no sé, o sea, y tú corrígeme, no sé si él fue, o sea, sé que por lo menos fue de los primeros que tostaban en Mérida, pero no sé si fue el primero, no sé si había más. O sea, en ese porque entonces sí había más. Iván, me decías, él no era tostador, ¿no? Era barista. Sí, eso sucedió un poquito después, ajá, como que en la línea del tiempo. En ese entonces, cuando Don Fico era tostador, estaba el Café Latte de Itzimna. Sí, claro. Y ellos eran así como que los únicos dos lugares que conocíamos. Ok, que tostaban. Ok. Ya después, yo me quito de con Don Fico, estoy trabajando en otro restaurante, pero seguíamos cada vez que se podía, ajá, ir a ver a como Iván. En contacto. Ajá. Sí. Y en una de esas nos enteramos que Iván, pues contactó a un tostador. Ok. Entonces, tú sabes que cuando quieres, por ejemplo, tomar las clases con alguien, sí, y tú no puedes ir, lo puedes traer para acá.
pero pues a veces el costo claro. es como que, bueno, alto. bastante, ¿no? Ajá. Sí, Entonces lo que hacen viajar, es que... hospedaje, comida, bla, bla, bla. Sí, lo que hacen luego es que juntan como a varias personas que quieran tomar el curso o el taller con la persona y como que al todos participar, pues se junta la cuota para pagar los gastos de la persona. Entonces, yo no me enteré hasta después que ya había sucedido el evento, porque si no, seguro que hubiera ido, de que juntaron para que tú aprendieras a tostar. Entonces, y creo que Iván en ese entonces no tenía como tal su tostador, pero él tenía mucha sed de aprender todos esos conocimientos y lo juntó, lo reunió a la gente y se hizo el taller. Creo que tostaron con Don Fico, no estoy segura, pero creo que también tostaron en Itzimná, en Café Latte, y en Café Riqueza de Chiapas, que estaba como a la vueltecita de Don Fico. Que sigue ahí, no es el mismo local. Entonces, ahí se reunieron personas y tomaron el taller y ya de ahí como que empiezan también como que otra ola de tostadores aquí en Mérida porque ya empezaron a tostar más personas. Y ya de ahí Iván empieza a tostar también su café allí mismo en Crepes en Santa Rosa. Entonces ya, como ya me quedaba también más cerca, ya no tenía que ir al centro, ya íbamos como que más con Iván y que si su tueste y ya veíamos también otra forma de tostar, porque lo que yo aprendí con Don Fico o lo que yo vi con Don Fico más bien era diferente a lo que se veía en la forma en la de tostar de Iván. Ya tenía que su termómetro, que una hojita con sus gráficas y ya era como más controlado, o sea, como más medido, ¿no? Que o sea, es curioso porque sí, o sea, creo que yo, o sea, mi poco conocimiento del tostado, porque la verdad no me he metido mucho en ese tema, o sea, tanto, sí, o sea, identifico, ¿no? Y en Mérida, pues en otros lugares que también he tenido la oportunidad de ir y observar y ver, hay estos dos como vamos a englobarlo de una manera muy, muy sencilla, pero pues para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, como el tostador que es muy como ve el café, el olor, como, o sea, como más experimental, por así decirlo, ¿no? De, vamos a probar esto así, aquí, ver cómo sabe, cómo se siente, cómo se ve. Y es mucho de sensaciones. Y el otro que es totalmente, o sea, métrico, ¿no? Es como tal tiempo, tal hora, tal curva, tal cosa, y estás midiendo acidez, estás midiendo, o sea, es muy, muy preciso. Y digo, cada uno obviamente tiene sus pros y sus contras, pero son como, o sea, yo veo algunos tostadores que son como de que, pues voy a experimentar y ver qué sale, ¿no? Y a veces ni lo pueden replicar, pero es como, bueno, es parte de, ¿ok? Y hay otros que no, o sea, llegan a la curva perfecta, sacan el mejor provecho del grano y eso lo replican y lo replican y lo replican. Habrá quien le guste uno, habrá quien le guste el otro, pero es como decías, es esa parte de enriquecer un poco el conocimiento alrededor del café, que en el punto donde, o sea, esto cuando sucedió como curso, ¿sabes? ¿Te acuerdas qué año fue o sabes qué año fue? Habrá sido como 2012, 2013. 2012, 2013. O sea, estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Sí. Hace 10 años que, digo, no vamos a saber si fue el primer curso de tostado en Mérida o no, pero podemos asumir que por lo menos de esta época probablemente fue, ¿no? Sí. O sea, probablemente fue la primera vez que hubo un taller de tostado en ese formato. Sí. Y que además, o sea, está muy interesante que, por un lado, estos tres tostadores que existen hasta el día de hoy, o sea, Cafico, Latte y Riqueza, que existen y están ahí, hayan sido parte de esto, que seguramente mucha gente no lo sabe, o sea, yo no lo sabía, obviamente, y que de ahí, pues, empiecen a como ola de tostadores, que pensaríamos que, o sea, creo que, y muchos de los que tal vez tengan cafeterías hoy o que van, pensarían, no, pues es que es nuevo la ola de tostado. Hoy hay muchos tostadores nuevos, incluso tostadores como más pequeños, y pensaríamos, pues es que lleva 5 años, 6 años. Y no, o sea, desde hace 10, 11 años, ya la gente estaba tostando, ya empezaba
como vamos a aprender a mejorar nuestro tostado y vamos a crear más personas que hagan esto. Incluso Iván, al comenzar como con todo su movimiento de barismo en Yucatán, daba cursos de barismo, daba cursos de arte latte. Sí. Entonces, pues nosotras sí, ya como que teníamos la idea o como la cosquilla de que sí vamos a poner una cafetería. Entonces, cuando él ponía en redes, no, voy a dar curso, no sé qué, yo sí, me apunto. Ajá. Íbamos a la cafetería y daba su taller y te explicaba y practicabas con él y demás. Después él abrió una cafetería en Progreso. Okay. Y ahí dio como que la segunda parte del curso de barismo y también fuimos hasta allá a tomar el taller con él. Y ahí fuimos como... En cada taller conocías a una persona que o tenía su cafetería o quería poner una cafetería o algo con el café, ajá. Sí. Ahí conocimos a Gustavo, que en ese entonces tenía Dylan, ahorita es también tostador en Clio. Ahí conocimos, creo que se llama Don Pedro, tiene una cafetería ahí por el ISSSTE de pensiones. Ok. Y así otros lugares, otras personas, algunos ya no están, algunos intentaron su cafetería y no funcionó. Sí, o lo dejaron, exactamente. Ok. Entonces avanzamos y ¿cuándo es el punto donde dices, ya, o sea, sí quiero abrir una cafetería? Teníamos la cosquilla, pero éramos, pues básicamente salimos 2011 de la escuela. Ajá. En ese mismo 2011 nos casamos y nos fuimos a vivir, ¿no? Entonces, ya estando en casa, pues obviamente estás saliendo, tienes como tus primeros trabajos, no tienes así como mucho capital, entonces como que lo que se podía hacer tampoco era algo muy grande, o aunque uno quisiera, pues tenía uno también esas limitantes, ¿no? Entonces estaba como que la idea. De repente, que si mi papá es de México, entonces de repente que si íbamos las vacaciones y veías X o Y cosa, puede servir y comprabas. Okay. O que si con Iván, por ejemplo, ahí conocimos la Chemex. Y que los filtros de Chemex y no sé qué. Entonces, un viaje a México, fuimos a Etrusca y conseguimos nuestra Chemex y nuestros filtros de Chemex para que ya nosotros en casa pudiéramos como probar el café, porque si querías probar el café en ese entonces tenías que ir a Crepes. Y si estaba Iván, pues ahí podías probar tu Chemex, porque no que había. yo sepa, no había otros lugares que manejaran esas cosas. Y entonces ya llegas a Etrusca y entras y es así, bueno, no sé, me imagino como cuando un niño va a una juguetería de que ves las máquinas y los molinos y que si las jarras de colores y los tumbers de 1000 formas y colores, y ahí ya tenían los métodos, te dan el catálogo, que no sabía que también manejaban un catálogo, y empiezas a ver, y que si B60, que si Aeropress, que si sifón, que si no sé qué, y que si además de tamaños para una taza, para no sé qué, filtros de diferentes formas, que si blancos, que si muchas cosas. Y nosotros no sabíamos en ese punto que había como tanta cosa. Entonces fue así como que, órale, qué padre, ¿para qué nos alcanza? Sí. ¿Qué podemos comprar? ¿Qué podemos llevar? Y empezamos como que a juntar nuestras cosas para cuando llegue el momento, que no sabíamos en qué momento iba a pasar. Después, en 2013, principios de 2013, en enero más o menos, hay una oportunidad de una cafetera italiana profesional. Era una Simonelli de 2 grupos. En ese entonces yo tampoco tenía así como que mucho conocimiento de marcas de cafeteras o si era buena o si era mala. Solamente vimos una oportunidad. Se adquirió y la tenía yo en el Porsche de casa de mi mamá, además, porque estaba tan grande que ni siquiera nos dejó meterla a su casa. Y estaba muy pesada y tampoco la podíamos llevar como que a mi casa. Entonces, en ese entonces volví a recurrir a Iván y, oye, fíjate que tenemos esa cafetera, no sé qué, y se la mostramos y me dice, oye, es una Simonelli. Y yo,
pues no teníamos como que la referencia. Bueno, fue a casa de mi mamá, nos hizo el favor de ir y pues él sabía, ya había trabajado con ellas, entonces era así como que, bueno, aquí se enciende, aquí funciona, aquí no sé qué, y le intentamos echar a andar y no estaba 100% funcional. O sea, sí encendía, sí sacaba vapor, pero tenía como sus detalles. Y empieza como que otra vez los topecitos, porque ¿quién compone cafeteras en un lugar donde no hay tantas cafeterías? Sí. Entonces, Iván nos consiguió el contacto de un chavo que hacía las reparaciones. Pero en ese entonces era ir también como a ciegas, porque se lleva tu máquina y 2 semanas, 3 semanas, y te dice que sí que la va a reparar, que le va a cambiar esto, no tienes idea de los nombres de las piezas y cómo funciona por dentro y demás. Total que se estuvo trabajando con la máquina y la logramos reparar, quedó funcional y decíamos, ok, ya tenemos la máquina, ya está funcional, pero no la sé usar. Entonces fue que empezamos que sí, un curso para aprender a tomar esto. Iván daba los cursos, y curso que había o libro que referente al tema que encontrábamos, o ya ahora empezaba como que un poquito más las cosas, que sí en YouTube y que sí en blogs y demás, y empezábamos a ver qué era, cómo funcionaba y cómo se podía hacer, porque además me acuerdo era como una palanquita para la lanceta de vapor, entonces le bajabas y empezaba a salir el vapor, y hasta pues en ese entonces hasta miedo te daba, sí, ¿no? Claro. De que, ¿qué onda? ¿Cómo vas a hacer que creme la leche y todo eso? Logramos tomar los cursos con Iván. En las noches hacíamos que llegaba la familia y ¿quieren capuchinos? Y sí, y era la oportunidad, porque claro, para que practiques. Sí. Con este chavo que se compuso la cafetera, a él le llegó un molino que lo reparó o algo, no sé, lo estaba vendiendo, un ascaso, un chiquitito. Y juntamos nuestro dinero y logramos comprar nuestro primer molino también. Era de esos de medio uso que había reparado este chavo. Y así es que ya podíamos ahora como que un pasito más de que ya no comprábamos café molido, sino que nosotros ya comprábamos en grano y molíamos para sacar nuestros expresos y preparar nuestros capuchinos y demás. Y ya que teníamos la cafetera y ya estaba funcional, y ya fue como que aliento también de que si nuestros papás, que si los amigos o mi hermanita, de que ya están, ya de una vez. Empezamos a buscar locales. Ok, ¿dónde vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Mi hermanita en ese entonces estaba estudiando en FECA, Mercadotecnia, entonces ella era como que la que más nos alentaba de que ya es que no puedes así solo abrir, tienes que formar una marca, y lo que sabía de la escuela nos andaba como que alentando a que si tu nombre, tu marca, tu branding, tu no sé qué. Y Iván tenía pues una chica que era como su gerente o exactamente no sé qué puesto, pero estaba ahí. Y de que ella llegó también con Iván lo ayudó, ¿no? con la imagen de la marca y demás. Entonces nosotros también acudimos a ella de que, oye, queremos sacar una cafetería, ¿cómo se hace? ¿Qué necesitamos? Lo del logo, y a ella nos guió un poquito con lo del logo, con especificar como que los colores, porque además yo tampoco tenía idea de eso, de que tiene como cierto código, y cuando vas a hacer cosas tienes que poner ese código para que sea exactamente ese color. Entonces empezamos a ver que había como otro show, además de lo del café, para abrir tu cafetería implicaban otras cosas. Y en ese punto fue que dijimos, sí, vamos a abrir la cafetería, estamos buscando locales, pero nos topábamos con que quieres un local, y si es ya sea, porque buscábamos como en el centro o como en el norte, pero estaban muy caras las rentas.
y pues te repito, no teníamos como que mucho capital y que tenías que dejar que 3 meses y tu depósito y sacabas cuentas y lo que teníamos ahorrado como para iniciar se iba ahí. Total que conseguimos la casa que está en Juan Pablo, que ahorita es lo que es Azuquita, andábamos buscando por ahí, ¿no? Entonces, que si en una avenida empezamos a peinar toda esa parte de la ciudad que tampoco conocíamos mucho hasta que dimos con la de Azuquita. Eran 4 casas que estaban recién construidas. No había casi nada, o sea, te parabas ahí en la mañana y no pasaba nadie, nada más los camiones y demás. Y en la tarde sí veías un poquito de gente. Entonces dijimos, sí, vamos a estar allá, pero solamente va a ser en la tarde porque también si abres todo el día, pues tienes que tener encendida tu cafetera todo el día y a lo mejor si no entra como mucha gente o algo, pues va a ser como que más gasto mantenerlo todo el día. Mejor en la tarde cuando todos salen de la escuela y hicieron su tarea o si tienen tiempo de ir a una cafetería. Y fue que decidimos abrir ahí y en la tarde. Okay. Al principio incluso no había, por ejemplo, que tú pagaras publicidad en Facebook y esas cosas, así que se pagaba parifoneo, salíamos a volantear nosotros y era así como que se publicaba en Facebook y en Instagram, pero era como que demasiado orgánico, ¿no? Sí. De que si lo compartían y así. Y es que logramos abrir en 9 de febrero de 2014. Ok. Abrimos, solo éramos 3. Okay. Éramos mi esposo Daniel, mi hermanita Basti y yo. Okay. En ese entonces ya habíamos como que trabajado, ¿no? Que en el restaurante, dejamos el restaurante, estuvimos dando clases. Entonces fue que yo tomé la decisión de que yo voy a dejar cualquier otra cosa que tenga para que yo me dedique al 100 a la cafetería, porque además teníamos la intención o habíamos visto, ¿no? De que cuando trabajábamos en algún otro lugar, las mermas son como que lo que más te afectan, porque empiezas a tener pérdida y tienes que volver a comprar tu producto y demás. Sí. Entonces empezábamos a ver cómo le podemos hacer para que podamos subsistir de que, por ejemplo, compras un producto y ahorita cuesta tanto, pero en un mes ya subió tanto. Sí. Y al otro mes ya subió tanto. ¿Y cómo le vas a hacer? Porque tú en tu menú tienes un precio. Entonces, cuando suba, tú vas a tener que absorber eso. Claro. Entonces, empezamos a ver, no, es más redituable si se hace todo. Y entonces empezamos a elaborar un menú que estaba demasiado pequeñito. Y con lo que sabíamos en ese momento, o lo que habíamos visto hasta ese momento, lo logramos armar, ¿no? De que, por ejemplo, en el restaurante de comida hindú, ahí conocimos, la dueña tenía su familia en Estados Unidos o tenía familia en Inglaterra y le mandaban o nos ponían como al teléfono y transcribíamos la receta. La receta, ok. Entonces es así como que haz el chai o haz tal té. Y tenían un montón de especias y un montón... Sí. Por ejemplo, una cantidad absurda de pimienta y cosas así, y luego de repente lo que nos tocaba preparar. Entonces, ahí conocimos una receta de chai que terminamos adaptando nosotros. Yo tengo como que la peculiaridad de que a mí no me gusta el té. Y entonces también decidimos que no, o sea, iba a ser chai, pero iba a ser sin té, nada más la mezcla de especies. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues se infusiona en un caramelo. Entonces, hicimos un caramelo y ahí se infusionaron las especias y ese concentrado se vendía como concentrado. O si querías un café chai, pues se le ponía ese concentrado. También andábamos buscando como vender una salsa de chocolate. Pero, por ejemplo, la de Hershey's no nos gustaba porque la textura de que la echas en el vaso y se corre. O está demasiado dulce y si quieres que sepa más a chocolate, entonces era muy difícil porque quedaba demasiado dulce la bebida. Sí. Entonces se compró cacao, se tuesta, se pela y lo empezamos a licuar. Se mezcla con un poquito de cocoa y con un caramelo y sacamos nuestra salsa o nuestro concentrado de chocolate que se llama cacao. Y entonces era
nuestro capuchino, nuestro espresso, que se convertía en capuchino, que si le echabas el concentrado de chai, era tu café chai, o si que lo querías como mocha que le llaman, era el cacao. Okay. ¿Y todo lo hacían ustedes? Y todo se hacía ahí. Entonces podías hacer cantidades pequeñas para que no tengas merma, para que no se te eche a perder. Y entonces, ok, ya tenemos eso de bebidas. ¿Y qué vamos a hacer en postres? ¿O qué vamos a hacer en comida? Y empezamos con algo que nosotros le llamamos bocados. Okay. Es una rebanada de pan. El pan nosotros lo hacemos hasta ahora. ¿Y qué le vamos a poner? No, pues entonces vamos a hacer una salsa boloñesa, pero se hace como espesita, entonces se le pone al pan, le ponemos queso y se gratina. Okay. Teníamos un hornito tostador en casa, entonces era así como que lo que con lo que se podía y se tostaban. Y que si vienen los niños, no, pues vamos a hacer uno de quesos. Okay. Y yo ya había probado también una vez en casa que cocinábamos la receta del chili. Okay. Y además me acuerdo que cuando estaba en prepa, ahí por Del Sol, había un lugar que vendía hamburguesas que tenían chili. Okay. Y en ese entonces lo probé y me gustó mucho, pero no había vuelto a probar en ningún otro lugar nada que vendieran con chili. Y cuando cocinábamos nosotros en casa para nosotros, se preparaba. Entonces le dije a Daniel, oye, ¿qué te parece si hacemos también el chili? Y el queso que se usa para el bocado de quesos, se le ponen para esto. Entonces como que vamos utilizando como los mismos ingredientes. Además se usa carne molida de res para guiso, y cuando compres se puede hacer boloñesa y chile y así, y las mismas especias, que además algunas de ellas se utilizan para el chai y no sé qué. Entonces como que se armaba de que usas más o menos los mismos ingredientes para diferentes cosas. Y así pues le das como rotación a tu inventario, no tienes que comprar como demasiadas cosas, no dependemos tanto como de comprar insumos que a lo mejor puedan subir, puedes preparar poquito y ahí reducir como que tu merma, vas como que elaboro para hoy y así lo vas haciendo. Y de esa forma quisimos ensamblar como que el menú para que lográramos estar, porque pues sabíamos que al principio era muy difícil de que tuviéramos como llenos todos los días, iba a ser poco a poco, y además estábamos en una zona donde no era como muy popular o que mucha gente conociera, o que pases y veas una casa y digas, ay, es una cafetería, vamos. Y así comenzó esa parte. Okay. Ya cuando empezamos a trabajar, pues la cafetera ya estaba viejita. Creo que la cafetera, nosotros la adquirimos en 2013 y ya tenía como sus 12, 15 años la cafetera. Entonces ya estaba viejita. Entonces de repente nos empezaba a ir bien y lográbamos tener como nuestro guardadito, ¿no? De que vamos a hacer esto, no sé qué. Y llegamos un día y pum, no funciona. Y chísfales. Entonces llamamos al chavo que nos hacía el favor de repararla, bueno, el favor que nos trabajaba para repararla. Y a veces lo que teníamos ahorrado se iba para allá. Y chispas otra vez. La reparábamos, seguíamos trabajando y así estuvimos como 2, 3 años de que a veces juntábamos el dinero y fallaba otra vez. Total que una de mis tías me dice, oye, ¿sabes qué? Si quieres yo te puedo prestar el dinero y compras la cafetera, una nueva. Y yo decía, pues no, porque es mucho dinero, ¿cómo te voy a pagar? Y me dice, no importa, yo confío en lo que ustedes están haciendo. Ella, porque pues paralelo a todo esto también abrimos Azuquita en febrero y tenemos a mi primer niño en octubre, así que era así como, además estar yendo a trabajar pues con la panza y todo eso. O sea, abrieron en febrero y en ese octubre, ¿no? Sí. En ese mismo año. O sea, todos los primeros meses de la apertura estabas embarazada. Sí. Yo me di cuenta en marzo, más o menos, que estábamos esperando un bebé. Entonces, cuando nace mi bebé, yo pues estaba aferrada, ¿no? De que no quería dejar. Yo hacía producción y en ese entonces mi hermanita por la escuela ya había tenido que dejar de ir, solo podía ir que si fines de semana
y en ese entonces nos apoyamos de otro chavo, un amigo de Daniel, Okay. que estaba terminando la escuela. Okay. Él estudiaba también gastronomía. Entonces, quedamos como en el acuerdo. Entonces, él vivía en la planta alta de Azuquita y en la tarde trabajaba ahí. Y había cosas que yo de repente ya no podía hacer. Y él nos ayudaba. Entonces, cuando termina la escuela este chavo, pues nos dice que ya no va a continuar con nosotros, pero yo ya tenía a Elías chiquitito. Entonces esta tía me empezó a ir a ayudar, por ejemplo, los viernes que Daniel no podía, porque vendíamos pasta, empezamos a vender pasta fresca viernes, sábado y domingo. Okay. Entonces los viernes Daniel daba clases en la escuela, entonces no podía ir a ayudarme. Entonces cuando me tocaba como que el tiempo de la lactancia, pues yo no podía. Aunque entrara al servicio, pues era como tiempo para el bebé. Sí. Entonces esta tía empezó a ir a ayudarme los viernes. Entonces ella, sin saber como, pues más que lo que aprende o lo que sabe de cocina, de cuál es el tiempo de la pasta y no sé qué. Entonces ella iba un amigo más a ayudarme a sacar el servicio en lo que yo tenía que atender al bebé. Entonces ella empezó como a aprender, a involucrarse y ver todo lo que implicaba estar en la cafetería. Mantener la cafetería. Entonces ella fue la que me dijo que sí me prestaba el dinero, que ella veía que pues estábamos yendo bien. Y me dice, no te preocupes. Y hice acuerdo con ella y entonces así como que cada semana yo le iba a pagar. Y ella me prestó el dinero, entonces empezamos a averiguar qué voy a comprar. Porque además, pues sí, ya sabías, pero pues como tenías tu cafetera y como que pues no es como que estés buscando qué más hay cuando ya tienes ahí tu cafetera. Entonces empezamos a buscar y demás. Y encontramos la marca de San Remo. No queríamos también como pedir mucho dinero prestado. Claro. Porque pues, además es un riesgo de que tienes como que la deuda. Entonces escogimos la de un grupo. La semiautomática. Okay. y además estaba súper porque venía en kit con el molino. Okay. Entonces dijimos sí. Hablamos con la marca, se hace el proceso de la compra y demás, y resulta que cuando te entregan la máquina, te dan un curso para que aprendas a trabajar la máquina y demás. Pero para eso tendríamos que ir a buscar la máquina. O si queríamos que nos manden la máquina, era pagar el envío y era como que otro rollo también. Sí. Y habíamos sabido de que habían cafeterías que ya estaban empezando a comprar cafeteras con esa misma marca. Pero de repente cuando llegaban en el envío no las cuidaban mucho y que llegaba con el acrílico roto. Y esas las mandaban de Ciudad de México. Sí. Entonces, hablamos con mis papás, que ellos, bueno, te repito, mi papá es de Ciudad de México. Bueno, no Ciudad de México, es del Estado de México. Ok, bueno, pero está ahí. Entonces, la posibilidad de ir, él estaba por las pirámides de Teotihuacán, por ahí está. Entonces sí estamos cerquita, pero no ahí. Entonces uno de mis primos nos dijo, sí, está bien, yo les puedo alcanzar. Y nos llevó tempranito. O sea, ustedes viajaron hacia México y entonces un primo les dijo, yo los llevo a ver Viajamos la máquina. Al Estado de México. Bueno, al Estado de México, perdón. Sí. Y de ahí dijo un primo, yo los llevo a buscar la máquina. Él tenía una camioneta como de esas, como tipo Winstar o algo así. Entonces ahí se podía poner la caja porque estaba grande. Sí, claro. Entonces estuvo súper padre la experiencia porque llegas a la fábrica de San Remo y ves como toda la seguridad que tiene la empresa, porque como que se abre la parte del taller y que si tienen sus perritos, esos que cuidan y seguridad, y se abre otra reja y se abre otra reja y no sé qué, y ya en un elevador te bajan la cajota de la cafetera y es así como que, órale, ya tengo mi primera cafetera. Nuevecita, ¿no? Entonces ya esa misma mañana se agendó para que no diéramos como varias vueltas. Entonces entramos al taller y nos dieron como que la capacitación, pero la capacitación te la dan con las grandotas, de esas que tienen ya lucecitas y todo eso. Ya con esa nos explicaron, te dan como que una guía y ahí te dice, pues nos dijeron, ¿no? De que en promedio, por ejemplo, es que si quieres hacer un capuchino, el promedio
¿De tiempo? De tiempo. Ajá. Es como 2 minutos y medio. Ok. Y nosotros éramos así que, guay, qué terrible. Ajá. A lo mejor ahorita ya es más rápido, pero Claro. en ese punto era así Sí. como que es muy poquito tiempo. Sí, o sea, en ese momento era como, bueno, pues estás aprendiendo, o sea, además una máquina nueva, además, ¿no? Estás acostumbrado a la otra máquina que tenía, pues, Sí, digamos, era... una máquina de 15 años de diferencia en tecnología, Sí. ¿no? Entonces también, sí. Sí, era diferente y además este es como de perilla, Ajá. esa era de palanquita, o sea, todo era diferente. Y te dan la guía y dudas y ya era así como que aprovechar, preguntar todo lo que puedas preguntar, porque termina tu curso y te regresas a tu ciudad y ya. Y así es como comenzamos ya hace 5 años con la cafetería que tenemos ahorita, que logramos comprar y pagar con el propio Azuquita, porque cada semana había esa entrada y yo le pagaba a mi tía y si yo cerraba por vacaciones, yo esa semana tenía que juntarla antes porque esa semana tenía que pagar la cafetera y así hasta que logramos terminar de pagar la cafetera, pero Azuquita se compró su cafetera solita. Entonces, así ha sido como que la historia de Azuquita, ¿no? Así ha pasado, por ejemplo, con las paredes. Cuando íbamos a abrir, era una casa que te entregan blanca, sin nada. Entonces, como ya sabíamos que queríamos abrir, en el verano anterior, tomamos un curso de dibujo. Ok. Entonces, todo lo que dibujábamos eran cafeteras, eran tazas, eran así, porque eso íbamos a poner de cuadros y de decoración porque no había otra cosa. Sí. Entonces, en ese curso, luego de repente estaba mi tía, estaba mi prima, entonces era así como que dibujen tal cosa O y sea, se armó. Y es que además es como, ok, o sea, literalmente, o sea, cuando decías, nos salía más barato hacerlo nosotros, o sea, llegó hasta ese nivel, ¿no? O sea, hasta la decoración la vamos a hacer nosotros y vamos a tomar un curso. O sea, creo que es una gran estrategia, ¿en qué sentido? Tanto personal como profesional. O sea, yo sí lo veo. Porque es como, bueno, pues voy a aprender a dibujar o voy a aprender a pintar o no sé, nada más voy a pasar el rato, pero lo puedo aplicar ¿no? Porque uno pensaría, bueno, voy a poner una cafetería, entonces tengo que aprender de números, de café, y sí, pero también puedes aprender de que, pues voy a aprender a pintar. ¿Y qué voy a pintar? Pues cafeteras. ¿Para qué? Para poner en el lugar, ¿no? Y es como que, pues sí, o sea, tiene sentido. Creo que tiene una lógica que tal vez normalmente no pensaríamos, ¿no? Estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando, viendo esto, o tienen una cafetería o quieren abrir una, ¿no? Y que también sepan que, pues, o sea, sí, obviamente no es fácil y lo que quieras, pero si te involucras a ese nivel, también puedes llegar a otro tipo de resultados, ¿no? Que está padre. Sí. Ahí también influye mucho el apoyo de tu familia, porque, por ejemplo, mi suegro, toda la familia de mi esposo, la mayoría son maestros. Okay. Pero mi suegro como que su hobby es la carpintería. Okay. Entonces a él le gusta mucho. Y en el pueblo donde están, luego de repente le dicen, oiga, un tacho, ¿cuánto me cobra por quitarme el árbol? Entonces mi suegro tiene su motosierra. Entonces él va y tala el árbol, porque son de repente cedros que el abuelito de esa persona que le pidió o el papá de esa persona lo sembró hace no sé cuántos años, pero resulta que el árbol está juntito a la casa. Entonces está rompiendo todo. Está rompiendo o hay riesgo de que, sobre todo en temporada cuando vienen huracanes y demás, de que si se caiga y pues aplaste la casa y demás. Entonces le dicen a mi suegro, a veces van y le dicen, no le interesa, ese árbol ya no lo quiero, no sé qué, me cuesta tanto. Y mi suegro va, que tiene también como que sus amigos con los que se juntan, entonces van y cortan el árbol y él saca sus tablones y de repente los deja secar allá. Tiene también como que su proceso de tiempo, la madera verde, la madera seca y no sé qué. Entonces coincide que cuando íbamos a abrir Azuquita, más o menos en ese tiempo, mi suegro ya estaba por jubilarse o se jubiló. Entonces empieza a hacer como que esta actividad de estar comprando árboles para sacar tablones. Y hablamos con ellos, entonces él nos hizo nuestro mobiliario. Sillas, mesas, todo lo de madera que veas ahí, él lo hizo. Entonces lo hacía
pero de repente, pues la parte de la lijada o el acabado y demás, pues como que no estaba perfecto. Él era su hobby. Sí. Entonces Daniel tuvo que aprender también a lijar y a barnizar. Entonces ya él lo terminaba, ¿no? Él las terminaba, por así decirlo. Y así, de repente, que yo quiero algo, ¿no? De que la barra, por ejemplo, era de loseta porque era pues casa como de fraccionamiento. Entonces yo le decía, yo quiero una barra que fuera de madera. Y en una ocasión mi suegro tuvo la oportunidad y cortó un árbol. Estaba muy grande. Entonces tenía esos tablones allá. Y una vez fui a su casa y le dije, oiga, don Tacho, ¿me puede prestar esa tabla? Una de mis primas iba a casar y me pidió que le hiciera su mesa de postres. Okay. Entonces, la quiero poner como mesa para la mesa de postres. Sí. Y me dijo que sí y me la trajeron. Entonces, ya la utilicé y no la devolví. Y ya después yo me di la tabla y me di mi barra y yo le digo a Daniel, ¿sabes qué? Sí, vamos a decirle a tu papá si se puede, no sé qué. Total que esto no fue enseguida, tardó como 1 año y medio que tenía yo la tabla ya, hasta que pues se logra juntar. Pues también tienes que juntar para el barniz, para los clavos, para todo eso. Y ya le dijimos a mi suegro, y entre mi suegro y mi esposo forraron la barra de la cafetería, y es que tengo la parte de arriba es una sola pieza de madera. Pero pues así ha sido también, y que afortunadamente tenemos como que el apoyo de él, y que también le gusta, y que Daniel aprende, y entre nosotros. Cuando comienza la pandemia y empieza como que a haber como crisis, porque nosotros no teníamos servicio a domicilio, era puro que vayan a consumir ahí. Entonces te dicen que no hay consumo en el lugar, el comedor de la parte de adentro pues te lo cierran, ya después empezaron como que a abrir poquito a poco, pero solamente teníamos 2 mesas afuera, y si llovía pues te quedabas sin mesas, y como ya empezaba a llegar la gente y nos desesperaba porque decíamos, antes no venía la gente y ahorita ya está viniendo la gente y no puedo atenderla porque no tengo dónde. Entonces fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a habilitar en la parte de aquí atrás una terraza. Y empezamos a hacerlo también entre nosotros. Teníamos como que monte en la parte de atrás, entonces ir nosotros a limpiar. Eran vacaciones de verano, así que iban los niños también, y hasta Elías estaba ya limpiando la pared, acomodando esto, deshiervando, no sé qué. Ahí mismo igual, mi suegro también le medio sabe a la herrería, entonces entre Daniel y mi suegro soldaron, hicieron el tinglado. Y en las tardes, por ejemplo, si no había gente, sacaba mi escalera y me ponía yo a pintar ahí los tubos y todo, el primer, el barniz y demás. Una de mis primas es artista visual, entonces hablamos con ella y para que hiciera un mural. Que hacía el mural. Y luego pues yo tenía como que la idea de Pinterest, que por ejemplo en los baños, cómo acomodarlo y demás. Y igual le dije, mira, yo quisiera que se hiciera esto y demás. Nos pintó también el baño. Y así, como poco a poco, según yo, la idea empezó más o menos en principios de julio, y según yo en septiembre íbamos a abrir. No lo logramos abrir hasta diciembre de ese año, lo de la terraza. Y nos funcionó, empezó a ir mucha gente que no quería ir como a lugares cerrados. Pues ya estaba más bonito, más coquetón el asunto en Azuquita, entonces que era la foto, no sé qué, nos recomendaban, empezaban a ir más personas. Y es que ahorita, por ejemplo, muchos llegan y, no conocía, son nuevos. ¿Cuándo abrieron? Y yo, hace 9 años. Y hay mucha gente que no sabía. Además, todo este tiempo, hasta antes de la pandemia, yo casi no estaba en la parte de abajo, porque cuando tuve a Elías, pues Elías básicamente creció en la cafetería. Entonces yo estaba en la parte de arriba en el almacén, tenía yo su cuna y una hamaca y demás. Entonces yo hacía producción y al niño yo lo tenía ahí. Luego yo sacaba servicio y el niño estaba coloreando y demás, hasta que ya estuvo un poquito más grande y se lo empezaron a llevar mis papás, pero resulta que estábamos esperando a la niña. Entonces, pues igual yo me mantenía arriba. Entonces mucha gente no sabía
O sea, iban a Azuquita y muy poquita gente... No te había visto. Muy poquita gente sabía que pues yo era la dueña y que Elías... Había algunos que conocían, por ejemplo, a Elías y le decían bebé Azuquita. Y era el bebé Azuquita. Ya después de la pandemia, cuando comenzamos todo el rollo de la terraza, el chavo que estaba como de encargado, pues ya no estaba. Ajá. Entonces fue como que volver a tomar la decisión de qué vamos a hacer. Sí. De todas maneras, si contrato a alguien nuevo, tengo que venir a capacitarlo, pero estamos como en renovación de la terraza y era así como que los ingresos se reinvertían para la terraza. Entonces tomamos la decisión de que yo otra vez iba a regresar ya tiempo completo, pero ya en servicio. Ajá. Entonces ya ahorita si tú llegas a la cafetería, muy probablemente o yo te reciba, o yo te tome la orden, o yo te lleve tus alimentos, o a la hora de hacer el cobro en caja o servicios para llevar, probablemente sea yo, o si mandas un WhatsApp para pedir domicilio, probablemente sea yo quien te conteste. Y es que ahora ya hay un poquito más de gente que ya como te preguntan, ¿no? Sí. ¿Es de ustedes? O ¿cuánto tiempo llevan? ¿O ustedes hacen las cosas? Y ya es como que un poquito más fácil para mí como tener ese contacto con el cliente y de explicar, por ejemplo, a veces tienen dudas y no es lo mismo a que contrates a alguien y que le expliques, se hace así, se hace así, se hace así, a que cuando tiene dudas alguien, tú le puedas explicar. No, pues se hace de esta forma. O si quieren, por ejemplo, algo, ¿qué me recomiendas? Sí. Y es así como, ¿te gusta algo más dulce? ¿Te gusta algo más...? Y ya en base a eso, como tú sabes cómo se hacen las cosas, cómo se preparan las cosas, puedes como recomendarle algo que muy probablemente vaya de acuerdo a lo que buscas. Sí, es que creo que también, o sea, está el tema siempre de cómo competir contra, o sea, y entre comillas competir, o sea, cómo obtener un espacio en el mercado con de repente, no sé, franquicias, con de repente empresas como mucho más grandes o que tienen... pues muchas cafeterías y muchos lugares que tienen obviamente una infraestructura de comunicación, de marketing, de bla, bla, bla. Y creo que tiene mucho que ver con el acercamiento al cliente. O sea, muchas veces esas marcas pues tienen gente que está contratada y que esa gente pues cumple con un horario, con un tiempo, con un servicio que es adecuado, pero no hay ese acercamiento, esa pregunta, más allá de ¿te gustó o no te gustó? O sea, te recomiendo algo y ya. Y creo que cada vez más personas, y tú me vas a corregir, están yendo a los lugares y vamos a cerrarlo a las cafeterías, ¿no? Están yendo a las cafeterías buscando ya no solamente, pues me voy a tomar un cappuccino y ya, ¿no? Sino qué bebidas tienes, cómo lo haces, qué preparaciones tienes. O sea, también hace años no había como, pues tenías leche entera, deslactosada y ya, ¿no? O sea, si acaso. Ahora hay, bueno, tienes las leches veganas, tienes leches, o sea, qué tipo de qué sustitutos de leches tienes. Y ya, bueno, ahorita hay 35 sustitutos de leches y además leches convencionales y además, ¿no? O sea, el cómo preparas el chai, o sea, cómo, ¿no? Esto que decías ahorita de, bueno, yo lo... O sea, antes pues no se conocía y era como que, ¿qué es eso? ¿Y qué se trata? O, ¿no? Y luego empiezan a ver jarabes, empiezan a ver cosas, los métodos, o sea, un montón de cosas y creo que la gente también ya está un poco más cercana a cierta información. El preparar café en casa se volvió mucho más sencillo, ¿no? Entonces ya tienen un acercamiento un poquito más de decirte, no sé si te pasa, pero de repente de preguntarte, oye, yo tengo una maquinita Oster que me compré chiquita y quiero preparar, ¿qué consejo me das o cómo lo puedo hacer, no? Y ya hay más personas que se involucran un poquito más y pues no van a ir a un Starbucks a preguntar, oye, ¿cómo puedo espumar la leche, no? ¿Cómo puedo hacer? O ¿cómo preparas tal cosa? Pues no. Pero a estas cafeterías más locales, pues sí. Y ese es como la diferenciación principal o donde puedes tú ganar ese mercado y que la gente vuelva y vuelva y vuelva. No vas a evitar que vaya a un Starbucks tal vez, pero sí vas a hacer que regrese constantemente y tenga ese acercamiento. Sí. Y lo padre también es que a veces no solo es como de ida y vuelta con los clientes. Claro. Hay una clienta, doña Sol, que
lleva años, que ya no solo es cliente, ya es amiga de la familia, ya vio crecer a los niños y demás. Entonces ella, por ejemplo, empezó yendo porque su hija iba al gimnasio, ella buscó un lugar cerquita para tomarse un café. Y la veíamos todos los días y la plática y demás. Entonces, una ocasión, ella nos regaló un híbrido. Entonces, ella ya ha ido hasta ya a la planta alta, a cocina, y ella nos enseñó cómo hacerlo porque su papá lo tomaba. Entonces, ya es así como que su receta de familia ya nos la compartió y ya además hasta nos regaló el utensilio y demás. Entonces, es lo padre de esto, que no solamente es lo que yo le puedo decir a los clientes, sino que de repente te topas también con un cliente que te enseña cosas. Sí, que forman parte, o sea, que es parte de esa estructura. Pero, o sea, sí, es que hay un montón, y estoy seguro que... Y por eso también, lo decía al principio, ¿no? Este episodio me interesaba mucho porque creo que es el ejemplo perfecto de cómo uno, pues, empiezas un lugar, o sea, puedes empezar un lugar con lo que puedas, con lo que tengas. A veces decimos, bueno, quiero poner una cafetería y solo empiezas a sacar números de cuánto me cuesta la máquina, cuánto me cuesta el molino, cuánto me cuesta adecuarlo, cuánto. Y dices, no, pues necesito $500,000, no lo tengo, pues ya, ¿no? Si acaso, o sea, tal vez hasta más. Pero puedes empezar con poco, ¿no? Pues puedes empezar, o sea, si realmente lo quieres hacer, y creo que ese es el ejemplo perfecto, de que si realmente está en ti querer hacerlo, pues vas a empezar no con lo ideal, no con el mejor presupuesto, no con la mejor máquina, o sea, a lo mejor como en tu caso, ¿no? Empiezas con una máquina que ya tiene su tiempo, que tiene sus detalles, pero te da la oportunidad de empezar y poco a poco puedes ir creciendo, poco a poco puedes terminar comprándote, o sea, tener esa... Probablemente si te hubieras esperado decir, bueno, cuando tenga el dinero voy a comprar la máquina nueva, voy a ir a la fábrica, tal vez nunca hubiera sucedido, ¿no? O sea, si no hubieras tenido la primera máquina que compraste con también tus ahorros, pero pues que te servía más o menos, ¿no? Entre comillas, porque pues se dañaba y bla, bla. Pero si no hubieras tenido eso, no hubieras podido llegar a ir a la fábrica, conocer, que tener una capacitación, comprar una máquina nueva y tener la oportunidad de hoy tener una casa con una terraza, o sea, decías, bueno, también vendíamos pastas y vendíamos... Y eso es lo que al final te llevó a que hoy pues, puedas tener esta cafetería que, o sea, 9 años de un negocio, estoy seguro que cualquier persona hoy quisiera. O sea, si le dijeras, bueno, te tienes asegurado 9 años, no va a estar fácil, pero vas a existir durante los próximos 9 años, cualquier persona lo tomaría, o sea, eso es seguro. Porque no es, o sea, no solo no es fácil, sino puede ser muy difícil y que no lo logres. Y en el camino, pues sabemos de un montón, ¿no? Pero pues te quiero agradecer mucho por venir, por platicar esta historia. Todos los enlaces y todo van a estar en la descripción para que puedan ir a visitarte, para que tengan la ubicación y los horarios y todo. Pero pues te quiero agradecer mucho por venir a platicar, por formar parte de este evento también que tenemos, que es entre Café y Café Fest, que este festival que va a suceder el 16 de abril de este año, 2023. Y pues muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todos los que vieron o escucharon este episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.